Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a la clase 14 de Proyecto Integrador. En las sesiones anteriores encontramos las causas raíz de los problemas de nuestro proceso. Hoy daremos un paso muy importante antes de proponer mejoras. Vamos a preguntarnos qué puede salir mal en el proceso y qué tan grave sería. Para eso usaremos una herramienta muy práctica de la ingeniería industrial, la matriz de riesgos. El producto de hoy será el documento 14 de su portafolio. Abran su cuaderno y comencemos. Ubiquémonos en el camino. En la clase 12 organizamos las causas con el Ishikawa. En la clase 13 bajamos hasta las causas raíz. Hoy, en la clase 14, vamos a analizar los riesgos del proceso, y en las siguientes clases usaremos esos riesgos para proponer mejoras y armar el plan. La idea que quiero que se lleven es esta. Un buen análisis de mejora no solo corrige lo que ya falla, también anticipa lo que podría fallar. La matriz de riesgos nos ayuda justo con eso, a priorizar dónde poner la atención antes de que ocurra un evento no deseado. Veamos qué buscamos hoy. El objetivo es identificar, valorar y priorizar los riesgos del proceso productivo mediante una matriz de probabilidad e impacto. Para lograrlo necesitamos varios saberes. Entender el concepto de riesgo como la combinación de probabilidad por impacto. Conocer los tipos de riesgo que son operativo, de calidad, de seguridad, ambiental y legal, manejar la matriz de 5x5 y dominar las 4 estrategias de respuesta, que son evitar, mitigar, transferir y aceptar. Con esto desarrollamos la competencia de analizar los peligros, riesgos y factores de las áreas del proceso para disminuir accidentes y eventos no deseados. Este es el recorrido de hoy. Primero distinguiremos 3 conceptos que suelen confundirse: riesgo, peligro y vulnerabilidad. Luego veremos los 5 tipos de riesgo del proceso. Después aprenderemos a valorar con una escala de 1 a 5 y construiremos la matriz de 5x5 con su mapa de calor. Más adelante revisaremos las estrategias de respuesta y el marco normativo aplicable. Hacia el final resolveremos el ejemplo de la cafetería. Hablaremos del uso responsable de la inteligencia artificial y cerraremos con la actividad de avance y el quiz. Síganme el hilo y al terminar tendrán lista su matriz. Empecemos por aclarar 3 palabras que mucha gente usa como sinónimos, pero que significan cosas distintas. El peligro es una fuente con potencial de causar daño. Por ejemplo, una superficie caliente. El riesgo es la probabilidad de que ese daño ocurra junto con la gravedad de su impacto. Por ejemplo, quemarse al usar esa superficie. Y la vulnerabilidad es una condición que aumenta nuestra exposición al daño. Por ejemplo, no usar guantes. La idea central que quiero que retengan es esta. El riesgo combina 2 dimensiones. ¿Qué tan probable es que ocurra y qué tan grave sería su impacto? Por eso lo vamos a valorar como probabilidad por impacto. Conozcamos las categorías de riesgo para tener una mirada completa. El riesgo operativo afecta la continuidad del proceso. Por ejemplo, la falla de un equipo clave. El riesgo de calidad afecta el cumplimiento del producto. Por ejemplo, un lote que sale fuera de especificación. El riesgo de seguridad afecta la salud de las personas. Por ejemplo, una quemadura del personal. El riesgo ambiental afecta el entorno. Por ejemplo, un derrame o una mala disposición de residuos. Y el riesgo legal afecta el cumplimiento normativo. Por ejemplo, incumplir una norma aplicable. Recuerden algo muy importante, no se queden solo en lo operativo. Una buena matriz incluye también los riesgos de seguridad y de ambiente, que suelen olvidarse. Ahora veamos cómo ponerle número a cada riesgo. Vamos a valorarlo en 2 ejes, de forma cualitativa pero ordenada. En la probabilidad usamos una escala donde 1 es muy improbable, 2 es improbable, 3 es posible, 4 es probable y 5 es casi seguro. En el impacto, 1 es insignificante, 2 es menor, 3 es moderado, 4 es mayor y 5 es catastrófico. ¿Y cómo obtenemos el nivel de riesgo? Multiplicamos los 2 valores. El resultado va de 1 a 25, y ese número define en qué zona del mapa de calor cae el riesgo. Mientras más alto el producto, más urgente la atención. Esta es la herramienta central de la clase, así que pongan atención al mapa. En el eje vertical va la probabilidad y en el horizontal el impacto, ambos de 1 a 5.
Cada celda muestra el producto de los dos valores y según ese producto se pinta de un color. El verde corresponde a un riesgo bajo, con valores de 1 a 3, el amarillo a un riesgo medio, de 4 a 8, el naranja a un riesgo alto, de 9 a 15, y el rojo a un riesgo crítico, de 16 a 25. Lían el color, no solo el número. El rojo exige acción inmediata y el verde simplemente se vigila. El mapa de calor convierte una tabla de números en una imagen de prioridades que se entiende de un vistazo. Una vez que ubicamos un riesgo en el mapa, tenemos que decidir qué hacer con él. Hay 4 estrategias. Evitar significa eliminar la causa o simplemente no realizar la actividad que genera el riesgo. Mitigar significa reducir la probabilidad de que ocurra o disminuir su impacto. Transferir significa pasar el riesgo a un tercero, como una aseguradora o un proveedor, y aceptar significa asumirlo y mantenerlo bajo monitoreo. ¿Cómo elegimos? Los riesgos críticos y altos se evitan o se mitigan con prioridad, los medios se mitigan o se transfieren, y los bajos suelen aceptarse bajo vigilancia. Cada estrategia se traduce después en un plan de acción concreto. La valoración del riesgo no es solo un ejercicio técnico, porque muchos riesgos tienen un marco legal que hay que cumplir. Entre las referencias más frecuentes están las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo, que conocemos como NOM-SPS y que cubren la seguridad y la salud en el trabajo, la norma ISO 31000, que orienta la gestión del riesgo, y la norma ISO 14001, que se refiere a la gestión ambiental. Aquí va algo importante. Citen solo la normativa que realmente aplique a su proceso. Mencionar normas que no vienen al caso resta credibilidad a su análisis. Para riesgos de seguridad, identifiquen la NOM pertinente y para los ambientales valoren si aplica la norma ambiental correspondiente. Apliquemos todo con el caso guía. Tomemos 5 riesgos de distinto tipo y valorémoslos. La quemadura del personal es un riesgo de seguridad, con probabilidad 3 e impacto 4, lo que da 12, así que lo mitigamos. La contaminación cruzada es de calidad, con probabilidad 2 e impacto 5, da 10, también lo mitigamos. La pérdida de inventario es operativa, 3 por 3, nos da 9, lo mitigamos. La falla de la cafetera, también operativa, 3 por 3, da 9, y aquí decidimos transferir el riesgo con un contrato de mantenimiento. Y la queja en redes sociales, un riesgo más bien reputacional, con probabilidad 2 e impacto 2, da 4. Así que lo aceptamos y lo monitoreamos. Fíjense cómo con 10 o más riesgos así, obtienen un mapa completo de lo que puede salir mal en el proceso. Hablemos de la inteligencia artificial, que aquí aporta una lista inicial, no un veredicto. Antes de empezar, pueden pedirle a la herramienta los tipos de riesgo aplicables a su sector, las escalas de 1 a 5 y la normativa relevante. Durante el trabajo, el equipo valora la probabilidad y el impacto con base en datos del proceso real. La herramienta no asigna los puntajes por ustedes, y después pueden pedirle que verifique si su matriz cubre las 5 categorías y si las estrategias son coherentes con el nivel de cada riesgo. El riesgo de mal uso que debemos evitar es listar riesgos genéricos que aporte la herramienta sin verificar si de verdad aplican a su proceso ni contar con la normativa que realmente corresponde. Para que su uso de la herramienta sea transparente, vamos a dejar un rastro claro. El camino es el siguiente. Primero, registran la lista de riesgos que sugirió la herramienta. Luego, anotan la lista ya filtrada por el equipo, quitando lo que no aplica. Y por último, documentan los riesgos que ustedes agregaron y que no estaban en la propuesta. Con su justificación, en su anexo de inteligencia artificial guarden esas 3 versiones. El criterio para saber que el uso fue correcto es muy concreto. Que los riesgos estén conectados con observaciones reales del proceso y que la normativa citada sea realmente aplicable al caso. Antes de pasar a la práctica, repasemos los tropiezos más comunes. Eviten incluir solo riesgos operativos y olvidar los de seguridad y ambiente. Eviten valorar la probabilidad y el impacto sin justificar por qué. Eviten citar normas que no aplican a su caso. Y eviten los riesgos genéricos que no se contrastan con la realidad. En cambio, hagan lo siguiente. Cubran las 5 categorías de riesgo. Justifiquen cada valoración con datos u observación. Ubiquen cada riesgo en el mapa de calor. Y asocien una estrategia de respuesta a cada uno.
Con esta lista en mente, su matriz quedará sólida y creíble. Llegó el momento de construir la matriz de su propio proceso. La tarea es identificar al menos 10 riesgos del proceso, abarcando los operativos, de calidad, de seguridad, ambientales y legales, valorar su probabilidad e impacto, priorizarlos y proponer una estrategia de respuesta para cada uno. Les propongo estos pasos. Primero, revisen el proceso y las debilidades que ya detectaron. Segundo, generen riesgos por cada categoría, donde la herramienta puede sugerir y ustedes filtran. Tercero, valoren la probabilidad y el impacto con datos del proceso real. Cuarto, ubiquen cada riesgo en el mapa de calor de 5x5. Y quinto, asignen una estrategia y cuando proceda, la normativa aplicable. Tienen este tiempo para trabajar en equipo. Voy a pasar a acompañarlos. Concretemos qué van a entregar. La evidencia es una matriz de riesgos con al menos 10 riesgos clasificados por tipo, con la valoración numérica de probabilidad e impacto, con la ubicación de cada riesgo en el mapa de calor de 5x5 y con una estrategia de respuesta por riesgo, además de la normativa aplicable cuando proceda. Para la trazabilidad, registren la lista que sugirió la herramienta, la lista que ustedes filtraron y los riesgos que agregaron por cuenta propia, con su justificación. Todo esto se integra como el documento 14 de su portafolio. Como actividad de refuerzo, elaboren sus apuntes de hoy. Quiero que incluyan las definiciones de riesgo, peligro y vulnerabilidad, un ejemplo de riesgo por cada tipo, la escala de 1 a 5 explicada con su descriptor y la matriz de 5x5 con sus 4 zonas y las estrategias de respuesta. Recuerden que los apuntes se revisan con una lista de cotejo, así que cuiden que las definiciones sean precisas, que haya ejemplos por categoría, que la escala tenga su descriptor, que la matriz esté dibujada y que las estrategias estén listadas. También cuentan la identificación correcta, la organización, el vocabulario técnico y la limpieza. En la próxima sesión aplicaremos un quiz individual muy breve de 5 preguntas para verificar lo esencial. Les adelanto los temas para que estudien con calma. ¿Cómo se calcula el nivel de riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? ¿Qué color identifica la zona crítica? ¿Qué estrategia suele usarse para un riesgo bajo? Y un ejemplo de riesgo ambiental. Cada pregunta vale 2 puntos para un total de 10. No busquen memorizar, busquen comprender, porque las preguntas son de aplicación. Permítanme explicarles cómo voy a revisar su matriz para que sepan a qué apuntar. Verificaré que incluyan riesgos de seguridad y de ambiente, no solamente operativos. Revisaré que la valoración esté justificada con datos o con observación, no asignada al azar. Y comprobaré que la normativa que citen sea correcta y realmente aplicable a su proceso. La calificación del avance considera la pertinencia, la completitud, la calidad técnica, el sustento con datos y el trabajo colaborativo. Mi retroalimentación siempre empezará reconociendo lo que hicieron bien, se referirá a un criterio concreto y cerrará con un siguiente paso claro. Cerremos atando todo. ¿Por qué dedicamos una clase entera a los riesgos? Porque la matriz de riesgos detecta los riesgos asociados a las debilidades del proceso. Así podemos proponer mejoras que, además de corregir lo que ya falla, prevengan accidentes y eventos adversos antes de que sucedan. El camino es este: partimos de las debilidades del proceso, construimos la matriz de riesgos y de ahí derivamos mejoras que previenen. En la próxima clase, la número 15, trabajaremos las propuestas de mejora del proceso. Traigan su matriz. Los riesgos críticos orientarán las prioridades de mejora. Me llevo una sola pregunta para ustedes: ¿qué puede salir mal? Háganse esa pregunta sobre su proceso, porque anticipar el riesgo hoy evita el accidente mañana. Nos vemos en la siguiente sesión con su matriz en mano. Muchas gracias por su participación. Buen trabajo a todos.